Ayudará al mejoramiento de la infraestructura, la accesibilidad, la conectividad y la seguridad en las áreas aledañas a las centrales de generación. En el uso de la palabra, el asambleísta John Vinuesa, representante por la provincia de Chimborazo. Las instituciones, pero el día de hoy ha tenido en cambio la faceta más bonita en la que genera leyes que van directamente hacia los ciudadanos. Y esta es una de esas leyes, una ley que lucha porque se entreguen los recursos a los territorios que lo producen. Y para hacer primer debate está bien, para hacer primer debate, porque sí necesita algunas puntualizaciones. Sí, la Amazonía ha luchado por sus recursos, justamente, y así tiene que ser. Los recursos que genera la Amazonía deben servirle también, por supuesto, en gran medida a la Amazonía. Con la Ley 47, una ley que está este momento en debate en la Asamblea, se busca que los recursos de las vertientes del agua, el agua que luego va a las centrales hidroeléctricas, se quede en los territorios, en las provincias en donde nace el agua, donde están las vertientes. Eso está pasando este momento en la Asamblea, pero en esta ley hay un problema. Se está planteando que se queden los recursos donde están las centrales hidroeléctricas, lo cual en principio es bueno hasta cuando no se tome en cuenta las vertientes, los lugares de donde sale el agua. Es decir, que hay dos normativas que no cuadran. La Ley 47, que habla de las vertientes de agua, que les entreguen los recursos a quienes generan, los territorios que generan el agua, que van a las hidroeléctricas, y por otro lado esta ley que solamente marca a las hidroeléctricas. Esta diferencia acabamos de verla en la sesión anterior, donde también hay dos leyes, que la una está hablando de capacitación, la otra está hablando de cualificación, y las dos están tratándose en la Asamblea y no están siendo coherentes, conectadas una con otra. Creo que es importante que lo revisemos y que se haga ese trabajo intercomisiones, porque la una está en una comisión, la otra en otra comisión, aun cuando el tema es el mismo. Algo está pasando ahí y me parece que el CAL debería revisar lo que está pasando con estas leyes. Es necesario que se tome en cuenta en esta ley, lo habíamos hablado con el proponente, lo habíamos hablado en la comisión, que no sea solo hidroeléctricas, sino donde nacen esas aguas, allá en los páramos, donde la gente las cuida, donde se produce el agua. Y no solo eso, sino también a quienes cuidan los páramos. El hecho de cuidar el páramo debería ser reconocido económicamente. Esa es otra ley que se está tratando en la Comisión de Biodiversidad y que también es otra ley que no está siendo conectada con las de las otras comisiones. Por otro lado, esto por una parte. Por otra parte, equidad territorial la podemos pensar a nivel nacional. 2, 3 provincias que tienen muchos recursos frente a otras provincias que tienen pocos recursos. Pero también hay que pensarlo adentro, en el territorio provincial, donde no solamente deben tener recursos los consejos provinciales. Aquí, nuevamente, Ley 47, hay una propuesta de reforma en la cual se está dando los recursos a las juntas parroquiales y a los municipios. Y esta ley está planteando que únicamente vaya al Consejo Provincial. ¿Por qué no el 50% para el Consejo Provincial, que me parece correcto? Y gracias por la atención. Y el 50% que vaya a las juntas parroquiales que no tienen recursos. La equidad territorial pasa no solamente por asignar recursos, sino por tomar la decisión en territorio sobre qué hacer con esos recursos y cómo hacerlo. Por eso es importante que esta ley, que podría ser muy buena, proponente Byron Maldonado, que esta ley realmente vaya hacia cada rincón, hacia cada casa donde vive la gente, que necesita recursos, que necesita poder de decisión y de planificación, no solamente a los gobiernos centrales, sea esto a nivel nacional o a nivel provincial. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias.